Sean bienvenidos a esta séptima clase ya de nuestro curso Viviendo Vidas Misionales. Esta séptima clase lleva por título Pausa para un renuevo en la obra. ¿Ya? Vamos a estar hablando aquí sobre cómo podemos fortalecernos en el Señor para el trabajo y la obra misional de la iglesia, personal, en fin, ¿sí? Para ello quiero invitarlos a que puedan buscar allí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice así. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. También vamos a ver aquí en Proverbios, ahí está el otro versículo, Proverbios capítulo 4, o el versículo 23. Proverbios 4, 23, la palabra dice así. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ambos son versículos muy conocidos y obviamente tenemos aquí una mirada respecto de el tema de cómo guardar nuestro corazón, de cómo poder también hablar sobre el tema del descanso como parte de la vida misional, ¿ya? Aunque parezca que no tenga mucho que ver cuán importante es aquello. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante una sociedad que está estresada y por causa de el exceso de cosas para hacer. Y una de las maneras en que nuestra sociedad ha buscado poder eh, traer cierto descanso, básicamente a la ansiedad y al estrés, es a través de la medicación. Entonces, estamos ante una sociedad que está estresada y al mismo tiempo una sociedad que está hipermedicada. El estrés está literalmente matando física, espiritual y mentalmente a las personas. Ahora, como pueblo de Dios no debería ser así. El estándar bíblico en cualquier era es que Dios libera a su pueblo de cualquier estilo de vida que pueda oprimir. Ese entonces también incluye el tema de la medicación o el estrés. No estoy diciendo con esto de que no debamos confiar en la terapia, ¿no? Y en las capacidades terapéuticas de las personas encargadas de eso, médicos, psiquiatras o en el caso de los psicólogos, particularmente en la psiquiatría que puede prescribir en medicina. Ahora, cuando me refiero a que Dios libera a su pueblo de cualquier estilo de vida que lo oprima, me refiero a que justamente es Dios el que nos saca de esa angustia y ansiedad cuando tenemos una mirada distinta y eso ciertamente se refleja en el mundo al cual nosotros estamos predicando el Evangelio. Entonces acá básicamente la idea es poder transmitir a las personas y al entorno que nos rodea de que nadie, absolutamente nadie, tiene las suficientes fuerzas como para poder cargar con todo el peso de la vida. El Señor tampoco pretende que lo hagamos. Somos seres finitos, criaturas, no somos el creador. Y Dios, el creador, nos recuerda que eh, ah, debemos, ¿cierto?, trabajar y afanarnos, perdón, 6 días y descansar uno. ¿Por qué? Porque como leíamos en la Escritura, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo para el hombre. Y ciertamente Jesucristo es nuestro descanso dentro de toda una idea de una teología que está inmersa ahí en ese versículo. Sin embargo, el asunto del descanso básicamente trae para nosotros el desafío de poder reconocer que Dios mismo quiere ser nuestra fortaleza para la vida. Y eso claramente nos trae un nuevo paradigma. Es eso lo que nosotros queremos también mostrar. El año 2012, luego de haber leído una columna en un periódico chileno, compré el libro La Sociedad del Cansancio del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En ese libro, el autor plantea cómo el mundo pasó de
por un cambio de paradigma, ¿cierto? Donde nosotros veníamos de una sociedad disciplinaria, una, principalmente una sociedad disciplinaria de producción, ¿ya? Eso es lo que plantea Michel Foucault, por ejemplo. Y pasamos de aquello a una sociedad del desempeño, donde estamos viviendo en una aparente libertad, pero seguimos produciendo incluso aún más de lo que se exigía en la sociedad de producción. Eh, el filósofo ahí en pantalla ah, desarrolló una tesis de este fenómeno social, ¿ya? Básicamente, él plantea que luego de la caída del muro de Berlín como un hecho icónico de la Guerra Fría, como lo vimos en el curso eh, Espiritualidad en la Postmodernidad, era necesario establecer entonces la globalización como un método, ¿ya? Y como un modelo social. Para ello, entonces, hacía necesario poder cambiar la negatividad del otro, por un lado, de este tema que las fronteras iban generando, y entonces se plantea esta idea de un mundo global y de un ciudadano global para poder justamente derribar las barreras de usted aquí no puede, ¿ya? Sino que quitar esa negatividad de el no puede de la sociedad disciplinaria de producción por una fórmula más bien positiva del sí se puede hacer. Entonces, dentro de esta nueva sociedad del desempeño en la cual nosotros estamos inmersos, cada individuo es empresario de sí mismo, ¿ya? Entonces, fíjense, mientras la sociedad disciplinaria era una sociedad de la prohibición, no se puede, cuya característica era justamente esa frase, el nuevo paradigma, el paradigma en el cual estamos ahora, es un paradigma que nos dice, tú puedes y tú puedes a todo lo que te propongas. Entonces, de allí la idea de que proyectos individuales, iniciativas eh, y distinto tipo de motivaciones sustituyen la prohibición, el mandato y la ley. Y todo lo que tenga algún tipo de barniz de prohibición. Ahí también está la religión y esa es la idea justamente de pasar de aquello a esta nueva sociedad en la cual todo es absolutamente permitido. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacerlo, ¿ya? Entonces, este esquema positivo, como le llama Byung-Chul Han, este esquema positivo de poder hacer, es mucho más eficiente que la negatividad del deber, ¿ya? Entonces, las personas ya no están obrando y actuando porque deben hacerlo, sino que pueden hacerlo. Entonces, el sujeto del desempeño, el individuo que vive en esta sociedad, es mucho más rápido y es mucho más eficiente que el sujeto de la obediencia, ¿ya? Se cambia esta idea del castigo para que puedan producir y simplemente se le colocan metas, objetivos, ¿sí? Y entonces la persona va por detrás de esas metas. ¿Por qué? Porque se le dice de que puede, ¿ya? Entonces, fíjense, el verbo modal poder aumenta claramente el nivel de productividad, ¿sí? Ahora, el problema es que ahora nosotros vivimos bajo la presión de no poder hacer todo lo que realmente quisiéramos hacer o lo que se espera que podamos hacer, transfiriendo la culpa de la improductividad a nosotros mismos. Y esa presión genera angustia. ¿Por qué? Porque no hemos sido creados para estar produciendo todo el tiempo, ¿ya? Entonces, no es un pensamiento en contra de un sistema económico. Básicamente es una crítica que hace Byung-Chul Han a una situación aún más profunda, mucho más que tiene que ver con el alma de las personas. De hecho, en su recorrido, el propio autor termina caminando desde una mirada más bien agnóstica, algunos podrían incluso decir una mirada totalmente atea, marxista incluso, a una mirada cristiana. De hecho, él se convierte al cristianismo dentro de estos últimos 15 años de trabajo. Pero eso es asunto digamos, esos son temas de otro asunto que vamos a tratar en algún momento. Ahora, en la sociedad del cansancio, nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos estamos realizando, o al menos esa es la promesa. Tú tienes que esforzarte aún más para que te puedas realizar. Insisto en esto, no es algo en contra de la productividad, sino que en contra de la hiperproductividad, ¿ya? Y fíjense cómo lo hace. Como no hay un explotador al que culpar. ¿Por qué? Porque el individuo, el propio individuo es aquel que se autoexige con esta idea de tú puedes hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nos vamos explotando nosotros mismos.
¿sí? Y el individuo pasa a ser explotador y explotado. Se ponen las metas sobre el individuo con este asunto de el poder hacerlo, con este asunto de lograr cierta independencia opresora del trabajo, en fin. Hay ciertos cambios, pero son más bien cambios a nivel de lenguaje, ¿sí? Entonces, el individuo, al ser explotador y explotado, termina siendo un individuo totalmente cansado. ¿Ah? Byung-Chul Han, por ejemplo, habla mucho sobre esta idea del burnout, este tema de quemarse, ¿sí? Y eso claramente se ve en la sociedad. ¿Por qué? Porque estos individuos quemados es una sociedad fracasada y depresiva. ¿Ya? Y ahí entonces de nuevo tenemos que recurrir al tema de la medicación para poder superar esta etapa. Ahora, es interesante ver cómo el ser humano tiene la necesidad de parar. Y esto no es algo reciente, no es solamente un problema de nuestro mundo moderno o posmoderno. En la mitología griega, Prometeo, que está ahí ya en una de las partes de la historia de Prometeo, Prometeo es considerado como el protector de la civilización, ¿ya? ¿Por qué? Él habría robado el fuego a los dioses y lo habría entregado a los mortales para el uso cotidiano, para el uso común, para el uso mortal, ¿ya? Entonces, Zeus castiga a Prometeo y lo encadena en una montaña donde diariamente viene un ave, un buitre, un águila, que va comiendo el hígado de Prometeo, que volvía a crecer, ¿ya? Y entonces al otro día volvía el ave y volvía a comer el hígado y el hígado se volvía a regenerar. Y esto le generaba a Prometeo un dolor permanente y constante. Ese dolor no se terminaba. Entonces, en el prólogo de este libro, La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han reinterpreta el mito de Prometeo diciendo que esta historia ayuda a la comprensión del individuo postmoderno. ¿Por qué? Porque para el autor, para Byung-Chul Han, Prometeo es un ser totalmente agotado y está constantemente comido por su propio ego. ¿Ya? Él plantea de esta forma, el hígado vendría siendo el propio ego o esta idea de tú puedes, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado, Prometeo es víctima, pero por otro lado, él también es verdugo, porque al pensar y creer que puede, o sea, en las palabras de Byung-Chul Han, entonces su hígado vuelve a crecer y el ave vuelve a comer el hígado, generándole este problema constante de dolor. La libertad, ¿ya? La libertad que está queriendo alcanzar Prometeo, al final de cuentas es la sentencia de autoexplotación. Como se regenera su hígado para poder salir de ahí en libertad y el ave vuelve a comer su hígado, entonces él está en una sentencia de autoexplotación. El dolor de su hígado es el cansancio de esta sociedad posmoderna. Y de esta forma, entonces, el individuo posmoderno es víctima de un cansancio que no se detiene, de un cansancio infinito. ¿Ya? Ahora, como todo intento de explotación, la sociedad del desempeño, perdón, en la que nosotros estamos, llega rápidamente a un límite. ¿Por qué? Porque el ser humano es limitado. Y en el borde del límite aparece la posibilidad de medicarse para seguir adelante. Y eso puede ser incluso bueno para el sistema, ¿ah? Porque al final de cuentas tenemos a gente que sigue produciendo, que no descansa y que para ello entonces recurrimos a la medicación. Pero esto termina generando un desempeño sin desempeño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano termina en una rutina de desempeño sin ver ningún tipo de satisfacción al respecto. Y los seres humanos, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados con esta idea de trascendencia. Entonces, si no hay un resultado trascendente para el ser humano, ciertamente el desempeño no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. Entonces, ¿qué es lo que propone el propio autor y lo que nosotros vamos a ver cómo coincide esto con la propuesta bíblica? La única alternativa aquí es parar. ¿Qué pasa en la idea de Prometeo? En el cuento justamente de Prometeo de Kafka, de Franz Kafka, los dioses se cansaron de esta rutina, las aves se cansaron de comer el hígado de Prometeo y la herida de Prometeo se cerró de tanto cansancio. Entonces Kafka aquí habla de un cansancio que es curativo, un cansancio que ya no abre más heridas, sino que al contrario las cierra. ¿Mm? Entonces, Byung-Chul Han aquí usa esta idea de Kafka
para decir que existe una salida y que no tiene que ver de estar contra un sistema económico del todo, sino que en la hiperexplotación del individuo. La salida tiene que ver con reconocer de que se cansó, de que uno está cansado, porque al momento de reconocer el cansancio, nosotros estamos entonces frente a un espacio para la calma. Hay que parar, hay que detenerse, hay que hacer pausas. Y esa es la idea que trae este autor y que nosotros podemos ver cómo encaja con algo mucho más sabio que un autor y que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva cristiana sobre esto. En esta sociedad del desempeño, el sujeto, el individuo, es una especie de emprendedor de sí mismo, que de alguna u otra forma evita vincularse a otro para no vincularse a la negatividad de las órdenes del otro. Nosotros hemos estado frente a una narrativa que nos está hablando constantemente, que nos dice que tenemos que desarrollar incluso nuestro cristianismo de manera totalmente individual. ¿Ya? Eso se da mucho, por ejemplo, en las mega iglesias, donde uno va, pero ciertamente nadie se preocupa. A pesar del tema de los grupos pequeños en casa, no hay una preocupación real, total, de los individuos, sino más bien de grupos, ¿ya? Porque al final de cuentas la iglesia trabaja en grupos, no trabaja con individuos. Entonces, las personas terminan teniendo una mirada muy individual y evitan vincularse a otro para no caer en esta negatividad de las órdenes, de los mandatos de otro. Esto es algo que ocurre desde el ser humano en su fuero interno natural, caído, pero eso se está también reflejando de alguna manera dentro de la iglesia. Entonces, el nuevo paradigma del cual estábamos nosotros hablando promete una cierta libertad, pero esa libertad, ¿ah? Por eso está aquí tachada, esta libertad eh, no es bajo ninguna perspectiva una verdadera emancipación o una verdadera liberación. La libertad prometida termina por transformarse en nuevas coerciones de superproducción, como si hubiera una extensión de las posibilidades, y de esa forma entonces todo es posible. De esta manera, eh, no lograr hacer todo es un fracaso, ya que todo depende del esfuerzo individual. El problema con esto es que el exceso de la elevación del desempeño termina por ocasionar un infarto del alma, y eso también lo vemos dentro de la iglesia. Por eso necesitamos mirar una alternativa bíblica, cristiana para esto. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, es muy interesante percibir que la palabra de Dios, la Biblia, establece el principio de el trabajo y el descanso. ¿Ya? Eso lo coloca siempre junto. Dios diseñó el tiempo considerando momentos para descanso dentro del trabajo y ese descanso con una sola función: disfrutar de lo trabajado y al mismo tiempo poder adorarlo a Él. Entonces, descansar desde la perspectiva bíblica es parte de las disciplinas espirituales, ¿sí? En la guía de estudios está allí el podcast Gracia Cotidiana, donde hay una cantidad no menor de disciplinas espirituales, una por semana, donde ustedes pueden escuchar también sobre esto, la disciplina del descanso. ¿Por qué descansar es parte de las disciplinas espirituales? Básicamente aquí es donde nosotros logramos comprender que somos limitados en fuerza y en tiempo, y que es Dios el que nos da un día a la vez como un regalo. Este es el día del Señor, ¿ya? Nosotros nos vamos a gozar en ese día, vamos a trabajar lo que hay que trabajar y vamos a descansar lo que necesitamos también descansar. ¿Por qué? Porque al contrario de la idea de la sociedad del desempeño, donde se nos dice constantemente tú puedes y si no puedes entonces eres fracasado, am, aquí en la perspectiva cristiana, bíblica, descansar no es una señal de incapacidad, sino que descansar es, a final de cuentas, un acto de fe. ¿Por qué de fe? Porque reconoce que hay un Dios que interviene en el fruto de la obra de nuestras manos, del trabajo.
según los propósitos que Dios quiera y tenga para eso. Entonces nosotros descansamos porque Dios nos está acompañando en el trabajo. Es Dios el que está trabajando antes de nosotros. Por eso podemos descansar. No necesitamos quemarnos, sobreexplotarnos para poder ver la obra de Dios desarrollándose, porque es Él el que está en el control incluso del fruto de nuestro trabajo. Entonces, hay un tiempo, como diríamos en esta idea de Kafka, hay un tiempo de cansancio fundamental, ¿sí? Y es el cansancio que habilita al ser humano a poder tener serenidad, y una especie de abandono especial. Ese abandono especial sería el no hacer y tener contentamiento en el no hacer, tener contentamiento en no lograr todos los objetivos, sino que pausadamente poder tener una vida de trabajo, pero que va a un ritmo de vida diferente. Este tipo de cansancio, el cansancio que dice no puedo hacerlo todo yo, ¿ah? No soy un superhombre, no soy una máquina, este tipo de cansancio suspende esta individualización egológica. Yo puedo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Despierta en ese sentido una brújula especial que nos conduce a la búsqueda de otros para poder entonces descansar, analizar, pensar y volver a trabajar. Ver la obra de nuestro trabajo, gozarnos en la obra de nuestro trabajo, poder descansar, tomar una pausa, reconocer que no somos infinitos, solamente Dios lo es. Y entonces es muy interesante porque esta fatiga, a final de cuentas, este cansancio, es un cansancio de nosotros, ¿sí? Somos la comunidad iglesia la que reconoce que no puede hacerlo todo y es por eso que buscamos al Señor comunitariamente para decirnos unos a otros, tú no eres todopoderoso, solamente Dios lo es, ¿sí? El que habla de esto es el pensador Hanke, y en este punto, la idea aquí es que el cansancio, ¿ah? Que nos genera este agotamiento por el trabajo es un cansancio de potencia positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente este tipo de cansancio nos incapacita de hacer y de seguir haciendo. Y fíjense, aquí vuelvo a citar a Byung-Chul Han, él coloca el ejemplo del Shabbat. Y el ejemplo del Shabbat lo coloca, ¿por qué? Porque él habla de que el Shabbat es un día del no, es un día libre, ¿sí? Es un día del cansancio, es un día en el que el creyente reconoce que es necesario descansar, ¿sí? Entonces, fíjense, es un intervalo de tiempo sin trabajar, es un tiempo de paz, ¿sí? El Shabbat, ¿sí? De hecho, la frase utilizada por el judaísmo es Shabbat Shalom, ¿ya? Fíjense bien en esa dinámica. Ahora, este tipo de cansancio, ese cansancio, el cansancio del agotamiento que nos genera estar trabajando, es lo que hace posible la comunidad. Somos una comunidad de cansados que se reúne para buscar fuerzas en aquel único que es todopoderoso y que sus fuerzas no se agotan, que es Dios. Entonces, fíjense acá, esta comunidad, citando aquí a Bonhoeffer en el libro Vida en Comunidad, que lo tenemos aquí, ¿cierto? El libro Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nos diría entonces acá que eh, esta comunidad cansada es la iglesia. ¿Sí? Es la comunidad de fe. Es una comunidad donde nosotros dejamos atrás nuestros sueños personales, individualistas, y nos abrimos en esa comunidad de iglesia. ¿A qué cosa? A la realidad que nos fue dada por Dios. Y la realidad dice que somos limitados y que necesitamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos por conclusión acá? De que descansar es poder disfrutar del trabajo. Esa es la mirada que tiene el creyente. El trabajo no es una maldición de Dios. El trabajo fue creado antes de la caída. El cansancio es parte de la maldición que Dios le dio al hombre por su desobediencia. Por eso nos llama a descansar, para no vivir constantemente en esta vorágine de maldición. Entonces, fíjense, al descansar nosotros disfrutamos del trabajo y el creyente está llamado a disfrutar de su trabajo, porque el creyente ya está viviendo en el ya se consumó todo, pero aún no. Estamos en ese periodo en que nos seguimos cansando, pero sabemos que nuestro trabajo
tiene implicaciones eternas en ese sentido, en el sentido de que trabajamos para qué, para glorificar a un Dios que es eterno. Descansar al mismo tiempo es ser vulnerable. ¿Eh? Es decir, yo no puedo hacer todo. Descansar es declarar que las cosas no dependen de todo nuestro esfuerzo. Nosotros damos el todo, pero cuando no se logran los objetivos, no es porque no nos hayamos esforzado lo suficiente, a menos que la persona sí haya decidido no esforzarse lo suficiente. Pero al final de cuentas, descansar es disfrutar de Cristo, es disfrutar de nuestro Señor. ¿Ya? Y esto es súper necesario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer que disfrutamos de Cristo y Cristo es el Señor de todas las cosas, incluido también nuestro trabajo. Esto es más o menos lo que dice o lo que nos hace recordar la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, cuando pregunta cuál es la finalidad última del ser humano. ¿Ya? Y la finalidad última del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y gozar de Él eternamente. Y aquí está la buena noticia. Esa eternidad comienza aquí. Esto es parte de la eternidad. Este para siempre comienza aquí y comienza ahora. Entonces nosotros trabajamos 6 días y descansamos uno, independiente del tema de contratos de trabajo que tienen ciertas modalidades distintas. La idea aquí no es la literalidad del 6 y uno, sino que es el hecho de que necesitamos descansar. Y descansamos uno, y eso sí, es fundamental, y es eh, totalmente eh, intransable para el creyente. Ese uno se vive en comunidad, se vive en la iglesia, es el día del Señor. Porque la obra en la misión no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces, claramente Dios es mucho más capaz de mantener el curso del universo sin nuestra ayuda. Él es Dios. Por eso podemos descansar un día y ese día lo descansamos en comunidad. No es en vano que nuestro Señor Jesucristo nos haya dicho, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, como dice allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Hermanos queridos, tenemos que descansar. Y eso del descanso es algo que a veces nos cuesta mucho, pero es parte de la vida misional. Las personas deben ver y considerar que nosotros no vivimos en la dinámica de este mundo, sino que sabemos reconocer nuestras limitaciones, descansamos porque Dios está al control de todo y disfrutamos de aquello por lo cual estamos trabajando. Entonces, que el Señor nos permita el descanso, que Él nos permita también glorificarle a Él en nuestro trabajo, pero también glorificar a Dios en nuestro descanso, porque allí también estamos viviendo vidas misionales. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta la próxima.